Nosotros hicimos una denuncia que no era contra el partido, ni mucho menos, era para que RENIEC explicara dónde están esas 75.000 que se sabe, fichas, en qué partidos, y además descubrimos que en Marketplace te venden esas fichas a 3 soles. O sea, hay un mercado de nuestros datos personales que obviamente es ilegal y delictivo, que hay que... Nosotros vamos a hablar precisamente con la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, que además trabaja muy de cerca en los penales y conoce mucho este sector. Bienvenida, ex ministra Marisol Perestello. ¿Cómo está, Karina? Buenas noches. Buenas noches. Hoy día nos hemos encontrado con este decreto supremo que reduce bastante los requisitos para ser jefe del INPE. ¿Por qué se daría esta reducción si el mundo va hacia la especialización? Todo el mundo quiere que ciertos sectores tan sensibles sean manejados por los mejores, pero ahora resulta que por lo menos en la experiencia para en asuntos, ser profesional con conocimientos en asuntos criminológicos y o penitenciarios o afines, eso se redujo. Ahora dice ser profesional, antes decía ser profesional con conocimientos en asuntos criminológicos y penitenciarios. Y ahora dice y afines. Se le abre el campo a cualquiera. Privado y público, Karina. Esto es de las irresponsabilidades que ha hecho este gobierno a los que nos tiene acostumbrados. Esto es muy grave. No es grave, es muy grave. El riesgo de que perdamos el control en los penales es latente. Nosotros tenemos un problema de hacinamiento penitenciario terrible. Hay 99.821 privados de libertad, o sea, casi 100.000, para una capacidad de albergue de 42.000, poco menos de 42.000. Y hay penales que tienen 400% de hacinamiento. En esas condiciones, cuidar un penal como el de Lurigancho o el de Castro, que sumados deben llegar a los 10.000 privados de libertad, con bandas de crimen organizado dentro, con una población penal vinculada a crimen organizado, cártel de Aragua y demás, concentrada. El número de privados de libertad venezolanos, por dar una cifra, se ha multiplicado en los últimos años de una manera dramática y es difícil mantenerlos separados en pabellones por el hacinamiento. Si tú pones en la dirección general del INPE a alguien que tiene experiencia cero, porque te están pidiendo 8 años, sector privado o público, tú puedes haber sido gerente de una tienda, pero administrar cárceles con problemas de hacinamiento, con problemas de corrupción dentro de los penales, no confiar en la experiencia y en el conocimiento de los funcionarios del INPE, que como en todo hay buenos, hay malos, pero hay experiencia de 30 años acumulada para controlar gente privada de libertad en condiciones declaradas por el Tribunal Constitucional en el año 2020 como un estado de cosas inconstitucional. Le dieron un plazo de 5 años al Estado peruano para que regularizara eso. Penal Castro está cerrado hace un año y medio más o menos, o sea, no puede entrar un preso más. Y ahora han prorrogado ese plazo por 5 años más, a pedido del Ministerio de Justicia, que no pudo cumplir la meta de construir un megapenal, que podría construirse el megapenal de Ancón 3, por ejemplo, que están dadas las condiciones. Pero lo que han hecho ahora con esto de eliminar requisitos es vergonzoso. Primero, que lo hicieron en el marco de un decreto de urgencia de Patás. En ese decreto de urgencia de Patás del 10 de mayo, en la 6ª disposición final, dijeron que se iban a eliminar los requisitos excepcionalmente del presidente del INPE. Ahora en el INPE hay una reorganización, una reestructuración. Antes era un consejo el que manejaba el INPE, presidente, vicepresidente y 2 más. Ahora ya no hay eso. Se están cambiando todos los instrumentos de gestión, pero no se tenía que cambiar los requisitos para ser presidente del INPE, porque tienes que tener una mirada país. La seguridad ciudadana desde la cárcel se enfoca completamente distinto a como se ve en la calle. Tú en la calle tienes a 33 millones de peruanos en los cuales estás buscando capturar delincuentes. En la cárcel tienes a 100.000 privados de libertad, de los cuales por lo menos 7 de 10 han cometido un delito porque tienen una sentencia, y hay desde delitos tontos, culposos, menores o temas de alimentos, hasta delitos como trata de personas, tráfico de drogas. Y la verdad es que poner a alguien que no entiende la dinámica de la cárcel es peligroso y puede terminar, y lo adelanto,
si es una decisión a priori para poner a alguien conocido del gobierno y no a alguien capaz en ceder el control de las cárceles a los privados de libertad. Pareciera, ¿no? Eso Pareciera es que gravísimo. está direccionado. Es gravísimo. Mira, Sarita Colonia por muchos años no fue controlado como debía ser porque los privados de libertad tenían el control del penal. INPE hacía un trabajo increíble para que eso no saliera a generarle más riesgo a la gente. Nosotros logramos recuperar el penal de Sarita Colonia y por muchos años, casi 30 años, el penal del Lurigancho fue administrado por la policía, que teniendo la policía mucha expertise, la tiene para otras cosas, no para controlar cárceles. Y nosotros recuperamos el penal del Lurigancho y se lo volvimos a dar al INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, donde los funcionarios se preparan para poder administrar a gente a la que le has quitado su libertad. Y que no es gente precisamente que se conduzca en la sociedad respetando normas. Leyes. Claro, y entonces aquí usted está leyendo lo mismo que nosotros, es decir, cuando dicen experiencia general mínima de 8 años en el sector público y o privado, quiere decir que cualquiera puede ir. Cualquiera, porque después dice 5 años, pero que se suman a los 8 años y te incorpora público-privado con cargos de alta dirección. O sea, un gerente podría, en teoría, por nivel de responsabilidad, ser ahora el nuevo presidente del INPE. Yo creo que este cambio, esta modificación es pensado para alguien que no reunía los requisitos de idoneidad. Entonces tú has retrocedido en poner a funcionarios capaces en un país que tiene una ola de criminalidad que nos afecta en el cotidiano. O sea, todos los días estamos expuestos a sicariatos, a extorsiones, a asesinatos, y lo que tú estás haciendo es dejar el control de ese territorio, que es la pelea en la calle. O sea, están peleando por controlar el territorio de la explotación sexual, están peleando por controlar las rutas de trata, están peleando por controlar las rutas de narcotráfico. Como el Perú es un caos, el control del territorio también es un caos, y es la etapa más sangrienta de la toma de territorio. Hay que seguir los casos de Colombia y los casos de México. Pero lo que están haciendo ahora es sumarle a esa situación que ya es grave y que se nos ha ido de las manos hace mucho tiempo, el poner en riesgo algo que ha funcionado medianamente bien, que son las cárceles hacinadas, porque están hacinadas hace muchos años. Cuando yo era ministra de Justicia las declaré en emergencia en el 2016. Y desde el 2016 hasta ahora, o sea, casi 10 años, se prorroga el estado de emergencia. Un estado de emergencia o una situación de emergencia se supone que es para que tú priorices gasto y para que resuelvas el problema, no para que permanentemente estés haciendo una prórroga indefinida, ¿no? Porque no se ha hecho es muy eso, grave. Y además que el delito también sale desde las cárceles. Se ha comprobado. Y no puedes controlarlo. Mira, yo trabajo hace muchos años como congresista de la República, 5 años en penales, como ministra de Justicia responsable del control de los penales, y ahí recuperamos Sarita Colonia y recuperamos la administración del penal del Lurigancho, y desde el 2017 hasta ahora como agente pastoral en el penal Castro Castro. Entonces tengo un trabajo de cárceles de muchos años y por supuesto, tú aprendes perfil criminológico. No es lo mismo el choro peruano que te insulta y te arrancha el teléfono que el delincuente venezolano que te mete un balazo, porque vienen de sociedades convulsionadas y mucho más violentas. Yo, por supuesto, acá no estoy generalizando con la población venezolana, que hay ciudadanos buenos y malos, como hay ciudadanos buenos y malos peruanos, pero el perfil criminológico es mucho más violento, el del perfil criminológico venezolano, que el del peruano. Y eso se ha visto en las calles. Por supuesto, se ve reflejado en las calles y hay que proteger, por supuesto, a los ciudadanos de bien. Pero también hay que llamar la atención sobre el riesgo que significa que en una cárcel como Lurigancho, que tiene 10.000 presos, 10.000, tú pongas a un director sin experiencia. Porque eso estaría dirigido a que se perdiera el control de la cárcel y a que se cambiara lo que se ha hecho ahora. ¿Qué se ha hecho en Lurigancho? Se han separado a los cárteles en los pabellones que existen para que no puedan. Tú imagínate cómo cuidas un pabellón de 200 personas, de 300 personas, de 400 personas. ¿Qué control tienen 2 funcionarios o 4 funcionarios del INPE? Ninguna, pues. Lo que pasa es que hay un trabajo acumulado, de experiencia acumulada, de funcionarios que tienen 20 años, 30 años administrando cárceles. ¿Que hay corrupción? La hay. Que hay como en todas las entidades del Estado y lamentablemente también en lo privado. Pero en medio de ese caos hay un orden.
con delegaturas, con responsables por pabellón, que ha permitido... Claro, y con lupa hay que buscar a ver cuál es el buen funcionario. No hay que traer de afuera. No hay que no generalizar y además hay carrera penitenciaria y esa carrera penitenciaria es meritocrática y si tú te cargas todos los requisitos, lo que estás haciendo es querer poner a tus amigos. Y un gobierno y un Congreso que lo que han hecho es desmantelar toda la capacidad del Estado de perseguir el crimen organizado, liberando a gente que debería estar en la cárcel, nos da una señal pésima con esta modificación que han hecho a la norma y una señal pésima aprobando esa modificación a través de un decreto que no tenía nada que ver con esto y que tenía que atender el problema de Patás. Viene de contrabando. Pero por supuesto que viene de contrabando. O sea, la situación de emergencia de Patás se refería exclusivamente a Patás. ¿Qué tiene que ver eso con que tú liberes de requisitos al presidente del INPE? Sacan a Javier Yaque, que era un funcionario de carrera, que era, mira, imagínate que cuando yo era ministra, él ya estaba en el sistema. Estoy hablando hace 10 años, él ha sido fiscal. Era vicepresidente y se ha mantenido, y así como él, hay en línea de carrera muchos funcionarios, no tiene que ser él, pero hay funcionarios, incluso el vicepresidente actual, que tienen el expertise, que tienen el manejo, que conocen a los directores de las diferentes cárceles, que saben quién es bueno, quién no lo es tanto, que implementan medidas para controlar la corrupción interna, medidas para que las llamadas extorsivas no salgan de los penales, que hacen de manera inopinada ingresos al penal para buscar teléfonos, droga. Claro, tú vas a poner a un nuevo, aunque sea bueno, seguramente en otras cosas, que va a aprender a manejar a 100.000 privados de libertad, es de una irresponsabilidad que no tiene nombre. Así que hay que decirlo con claridad, sin ningún temor, y exigirle a la Presidente que cuando nombre al presidente, y además estar todos vigilantes, no sea el amiguito o el primito o al que votó de ministro y lo sentó a su lado, o al que votó de presidente del Consejo de Ministros y lo mandó a Naciones Unidas. Si el Estado no es para repartir cargos entre tus amigos ni entre tus ayayeros. El Estado tienes que administrarlo con responsabilidad, con visión de estadista, pensando en qué es lo más grave hoy en el Perú, la seguridad. Pero parece que, o cuál es su opinión, que no tienen el foco en la inseguridad, que es algo que agobia a todos los peruanos, porque ha pasado un mes y este es un problema gravísimo. Usted nos decía las cifras, cómo se han multiplicado los presos extranjeros en nuestro país, cómo es la violencia en otro país y que ha impactado en las calles, todos lo sentimos, y además cómo se fugan también algunos de los reos por el hacinamiento, y además está esta sentencia que han tenido que ampliar los del TC porque en el Ejecutivo no han podido lograr cumplirla. O sea, no puedes, ¿por qué no sacas un decreto y haces un megapenal? Bien hecho, con supervisión, con transparencia. ¿Por qué en un mes no han encontrado una persona que agarre esta papa caliente? Y que les existen profesionales idóneos que han trabajado en política criminal, que han trabajado en CONAPOC, que es la Comisión Nacional de Política Criminal, incluso funcionarios penitenciarios destacados que tienen toda su vida entregada al INPE y que son íntegros, absolutamente íntegros. Y además hay mecanismos tecnológicos, un polígrafo, por ejemplo, por el que deberían de pasar todos los funcionarios que tengan a su cargo la responsabilidad de mantener el orden en el Perú. Pero nada de eso pasa, y en contra de la lógica, de la sensatez y de la racionalidad, le regalan el país a las bandas criminales. Venezuela comenzó el control de territorio en las cárceles. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Y ese Tren de Aragua que fue exportado a Latinoamérica está en las cárceles peruanas. Si se equivocan en la designación del presidente y se equivoca en la designación del jefe zonal y se equivoca en la designación del director del Lurigancho y de Castro, eso no es casualidad. Y además nos va a dejar en una situación de indefensión porque lo que pasa en la cárcel, ahí se va a convertir como el cerebro. De ahí van a salir las grandes operaciones, pero que por supuesto impactan. Pero además el control de territorio, porque tú vas a sentarlos y van a hacer la distribución de territorio dentro del penal. Te vas a ahorrar una cantidad de muertes por control de territorio en la calle, pero vas a regalar el país, rifar el país. Mira, así como hay malos ejemplos, también hay buenos ejemplos. Cuando estaba de ministro Pérez Guadalupe, por ejemplo, se hizo la entrega de armas más grande gestada desde el penal. O
sea, eso es cuando usas bien tu conocimiento, porque Pérez Guadalupe venía de ser, él ha hecho la carrera que he hecho yo, pero invertida. El primero fue agente pastoral, después fue presidente del INPE, después fue ministro del Interior, y ahora otra vez es agente pastoral y está haciendo estos estudios de perfiles criminológicos. De hecho, presenta un libro sobre el Tren de Aragua, que es interesante porque cuenta, obviamente con detalle y con ciencia, lo que se sabe desde dentro de los penales. Pero lo grave de esto es que, así como él logró buscar a los cabecillas y decirles, oye, se están matando afuera, pacten una entrega de armas para que sus hijos no se maten entre ellos, así también, cuando no se usa la inteligencia dentro de la cárcel como debe de usarse, vas a permitir que se sienten a negociar territorios. Y de verdad, yo tengo el deber de denunciarlo. Denunciar el crimen organizado requiere mucho valor, porque te estás metiendo contra mafias que hoy se han infiltrado en el poder en nuestro país. Y eso hay que decirlo, porque la legislación que se ha aprobado en el Congreso no es casual. No es casual. Y cuando tú has sacado de la persecución del crimen organizado a las autoridades políticas, que es el tráfico de influencias, lo que has hecho es blindar con el poder al delincuente. Y eso hay que denunciarlo con valentía y hay que enfrentarlo juntos como país. Claro, todo lo que ha hecho en el Congreso de la República, toda esta distorsión de las leyes que se ha hecho. Y ya que estábamos hablando de esta sentencia del poder o estas recomendaciones del ETC frente a lo que no ha podido hacer el Ejecutivo para desasinar a los penales, le has dado 5 años más. Y en estos 5 años más, y si no lo cumple, ¿qué es lo que va a pasar? El problema es que no se construye un penal en el Perú desde hace por lo menos 10 años. Nosotros logramos sacar el expediente técnico de Ica, pero finalmente no se ejecutó. Inauguramos el de Moquegua y otro más. Bueno, y un penal que para mí es un penal modelo, que es el de Cochamarca, que es similar al de Chayapalca, pero con mejores condiciones de seguridad. Chayapalca es más chiquito, además. Y no creas que todos van a Chayapalca. Chayapalca tiene una capacidad mínima, ¿no? 200, y no es que vayas directamente a Chayapalca. Los penales delicados son Lurigancho y Castro Castro, ¿no? Los megapenales tienen ese problema. Es que megapenales necesitan mega disciplina, mega orden. Claro, muchas más funcionarios. El INPE tiene problemas de justicia en los sueldos, en los CAS, en el crecimiento inorgánico de las funciones que se le asignan al INPE sin mayores armas, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes privados de libertad enfermos que tienen diálisis interdiaria y tienen que ir con el chofer y con el de seguridad. Esos son 2 menos que tendrían que cuidar a 10.000, que cuidan a 1. ¿Qué hace ese señor en la cárcel? Si ya cumplió una parte de su condena importante y ya tiene una conducta que se llama progresión en la conducta. En la cárcel dicen, es un verbo raro que no existe, por supuesto, que dicen ha progresionado en su conducta, que significa que ha progresado. Si tú tienes 4 años de un preso que ya cumplió de 14 años 10 y que ya estudió una carrera, ya tiene un oficio y además tiene diálisis interdiaria, no se puede mover, no controla esfínteres, mándalo a su casa con un grillete. Y no expongas a todo el penal a este traslado de un enfermo, que es responsabilidad del Estado, poniendo en riesgo la seguridad interna de los penales. Esto es grave. Es ilógico que hagan eso. Irracional, insensato, irresponsable, y yo creo que hay intereses detrás. Y lo que acaba de decir el alcalde de Lima, manden gente a El Salvador, ¿se puede? Bueno, el alcalde de Lima dice lo que se le ocurre, ¿no? Con total irresponsabilidad, ¿no? Después dice que lo dijo para no generar, no sé qué tontería dijo una vez, que señaló una de estas cosas y dijo al final, no, lo dije para que no se lleven una mala impresión. En un momentito, las autoridades tienen que decir la verdad. O sea, los ciudadanos esperan de una autoridad responsabilidad en sus declaraciones, ¿no? Una declaración, un papel diciendo esto es lo que se tiene que a ver si van a recibir a 100.000. Punto número 1, manden a las cárceles de El Salvador. Y yo decía, pero les van a abrir la puerta. No tiene idea de lo que está hablando, porque ni siquiera ha pisado una cárcel, ¿no? Las cárceles tú no puedes tratar a todas las cárceles por igual, ¿no? Hay penales que son de mínima, penales que son de máxima, hay penales en los cuales lamentablemente no hay trabajo para todos. En Cochamarca sí hay una máquina, o había una máquina por privado de libertad, pero tienes otros penales como el penal de Camaná, que tiene 471% de hacinamiento, o sea, donde debería haber 1, hay 5. Entonces es imposible, porque las camas comienzan a tener un valor en el mercado interno.
Entonces todo se complica, los servicios higiénicos, los servicios de salud, entonces todo eso, y por supuesto la seguridad, ¿no? El Perú tiene la tasa de las tasas más bajas de funcionarios penitenciarios por preso y sin embargo tiene de las tasas más bajas de fuga también, porque se ha logrado una dinámica en el que el preso sabe que le conviene más portarse bien, ¿no? Que le sale más a cuenta portarse bien. Claro, con esta feria que se puede armar si se sienta un presidente sin conocimiento en el terreno, la situación es dramática. Cambiar, y ya claro. tienen mucho tiempo intentando meterse a las cárceles y los filtros de idoneidad técnica que establecía la ley eran un límite que hoy se han cargado con total irresponsabilidad a partir de un decreto de urgencia de patás, que también lo han hecho pésimo, y ahora con este decreto supremo ya se ve la liebre y que cualquier funcionario con 8 años en el sector privado Podría sentarse ahí. sentarse a administrar algo que se le va a escapar de las manos. Por la falta de experiencia. Y aunque sea una buena persona, yo no estoy criticando eso, pero a mí me late que esto tiene nombre, apellido y es el amiguito de alguien. Vamos a ir por otro tema, y es el tema de la inscripción del partido Primero la Gente ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque hubo una denuncia de firmas fantasmas. ¿En qué quedó? Tú dijiste que ibas a denunciar, ¿qué encontraste? ¿Por qué habían firmas fantasmas? Mira, yo te agradezco mucho la pregunta porque ese es otro tema que la gente está pasando por agua caliente, ¿no? Y digamos, están intentando convertir esto en un problema de primero la gente cuando es un problema del país. Y no es un problema de un partido político, es un problema de la democracia y de los partidos políticos. En el caso del nuestro, nosotros inmediatamente tuvimos una comisión política, inmediatamente, en el transcurso de esa semana. En esa comisión política se aprobaron una serie de medidas muy duras, hacer una denuncia contra los que resulten responsables, validar que el proceso había sido transparente, había durado 2 años ese proceso. Yo he tenido la suerte de conocer, porque yo entré en una segunda etapa cuando ya estaba inscrito el partido, pero he validado todo ese trabajo de las bases denodado, comprometido, en Piura con Harold y con Jacinto, en Arequipa con Justiniano y con, en fin, en el Cusco. Hay ¿Pero y de dónde salieron las firmas falsas? Eso es lo que hay que investigar, porque Todavía si tú no saben ustedes. nosotros lo hemos dejado en manos de Fiscalía, hemos recibido el informe del personero que además salió a explicar indignado, porque obviamente tienes que defender el trabajo de tus bases. Si tú has hecho, el PLG tuvo 2 procesos, uno primero, del que se desistieron porque no alcanzaban los plazos, y uno segundo. En ese segundo hay una observación que es lo que denunció un medio de comunicación, ¿Pero pero ustedes qué creen? ¿Los infiltraron? ¿Les han metido pero las es que firmas falsas? ¿Qué logra- cosa ha pasado? acá hay 2 cosas. Uno, una irresponsabilidad de RENIEC que debería de identificar. Estamos hablando de 75.000 firmas. 75.000. Mira la denuncia de Latina. 75.000 fichas de RENIEC, tuya, mía, de quienes nos están escuchando, que tiene tus nombres, tus apellidos, el nombre de tu mamá, el nombre de tu papá, la dirección, tu fecha de cumpleaños, cuánto mides, tu firma y tu foto. Con lo cual hay una suplantación de identidad que está vinculada a crimen organizado. O sea, eso no es menor. En paralelo a eso, ya investigando todos nosotros, porque se han mandado cartas, se ha hecho una denuncia institucional como partido, firmada por el propio personero, por el presidente de la Comisión Política. Nosotros hicimos una denuncia que no era contra el partido, ni mucho menos, era para que RENIEC explicara dónde están esas 75.000 que se sabe, fichas, en qué partidos, y además descubrimos que en Marketplace te venden esas fichas a 3 soles. O sea, hay un mercado de nuestros datos personales que obviamente es ilegal y delictivo, que hay que investigar. Y yo creo que esa es la tarea que tendría que hacerse. ¿En tu partido compraron esas fichas? En nuestro partido no hay una decisión de ninguna manera institucional. Yo no me podría quedar en un partido si desconfiara de las bases. No solo no desconfío, sino que las conozco. Es un partido activo, en ¿Cómo movimiento. Eso es lo que se está investigando. Internamente no tenemos manera de saber más que lo que ya sabemos. Hemos pedido la relación de nombres para poder tratar de identificar dónde están. Ya no depende de... Pero no llegan. No, por supuesto que no. Ya llegan hemos a la denunciado a raíz. Fiscalía, a todos los que resulten responsables como partido, y hay denuncias porque los más interesados somos nosotros, pero hay que decirle al país que esto es gravísimo porque hay 75.000 de un usuario, que además ni siquiera estuvo en SUNAR, porque SUNAR denunció que ese usuario le dio de baja en el 2019 y que lo reportó a RENIEC. Entonces, ¿cómo es que RENIEC permitió que un usuario que estaba dado de baja
hiciera 75,000 consultas. Y con esas fichas simuladas o suplantadas, ¿ustedes lograron la inscripción? Nosotros tenemos más de 25,000 fichas, muchísimas más, y un cuestionamiento desde este reportaje de 125 fichas que por supuesto queremos validar para que se investigue hasta el fondo qué pasó. Pero esto no es un tema de PLG, esto es un tema de los partidos políticos. Lo que debería hacerse si el país fuera más serio y responsable y no quisiera estar eliminando contrincantes permanentemente. Y yo sé todo esto porque soy notaria. O sea, sé que tú puedes tener acceso a RENIEC por el principio de finalidad. Un policía para investigar, un notario para identificar. Pero que un usuario use 75,000 consultas y no pasa nada. Y eso es del que sabemos. ¿Cuántos otros usuarios? Porque SUNARP denunció un uso irregular de ese usuario y RENIEC no dijo nada. Y la responsable de RENIEC, la presidenta de RENIEC, fue al Congreso a decir que ella había llegado después. Bueno, qué pena, pues es tu responsabilidad. Claro, activos y pasivos. Evaluar a ese usuario y todos los usuarios que podrían haber tenido una conducta irregular, porque se trata de los datos personales de la gente usados. ¿Sabe Dios para qué? Puede ser para fines de infiltrar a la política, puede ser para fines de extorsionar, puede ser para fines de llamarte diciendo, oye, soy María porque tengo el teléfono de tu mamá y tu dirección. Y saben todos tus datos Y no personales, pasa así se puede nada. extorsionar. Y quien Vamos podría revisar lo que es la a ver. dirección de datos personales solo puede hacer denuncias administrativas, no penales. Por eso nuestra denuncia ha sido contra todos los que resulten responsables, exigiendo a la RENIEC que devele quiénes son esos 75,000, si están inscritos en partidos o no, qué usuarios hicieron las consultas, además de este que ya se conoce a través del reportaje. Ojalá que no sea tan lento y que podamos seguir el hilo conductor de lo que nos estás Yo creo que ese contando. reportaje perdió una magnífica oportunidad y todavía lo puede hacer Latina, que es quien tiene los 75,000 registros, cruzar eso con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Dónde están? Y que todos los partidos hagan lo que estamos haciendo nosotros con responsabilidad. Defender nuestro proceso de inscripción porque la gente está ahí, yo la vivo, en Cajamarca tienes a Abner Ayón y gente maravillosa trabajando todos los días. Tienes a Edilberto, que es un rondero en Ancash, que levantó las firmas. Tienes a Mario Condonia Moquegua y todos están indignados porque dicen, oye, la chamba la hice, ¿quién es esa gente? ¿No? Pero Muy bien, bueno, vamos a seguir hay que nosotros decirlo porque viendo hasta dónde por llega. favor, y además Muy bien. exigiendo a la RENIEC que haga su trabajo y proteja nuestros datos personales. Muchas gracias. Hemos estado Gracias a con ti. Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, hablando de este tema de fondo también, que son los requisitos para ser el jefe del INPE, que vamos a estar muy, muy atentos a ver quién es el que va a asumir, quién va a ser designado con estos requisitos recortados. Muchas gracias por estar aquí. También, Caricia. Vamos